Desde la salida de Dragon Ball Daima existe mucha confusión con el tema canónico de Dragon Ball, pues los temas presentados en la obra parecen contradecir mucho de lo que se ha establecido en el manga de Super, vacíos y contradicciones que parecen indicar una separación entre ambas obras, pero en esta ocasión veremos por qué algo como eso es poco probable debido a las mismas conexiones explicadas en el manga desde hace tiempo. Así que si quieres quedarte tranquilo y ver por qué Super y Daima están más conectados de lo que imaginamos y por qué el Super Saiyajin 4 no apareció en el manga de Super, te sugiero ver todo este video. En primer lugar, me gustaría partir de un simple hecho, y creo que es el más importante. Ambas obras fueron dirigidas por Akira Toriyama. En su momento, tanto Super como Daima fueron imaginadas y dirigidas por el autor principal. Detalles como los escenarios, personajes e historia fueron parte de lo imaginado por el autor, y ese hecho, además de ser el más importante, debe ser la guía principal para cualquier fan de la franquicia. Dejando fuera las teorías, las opiniones o lo que pensemos que pueda ser, es un hecho que ambas son y serán productos donde hubo pluma de la mente principal. Akira Toriyama dejó en claro varias cosas, y lo primero es la cronología y el tiempo entre cada una, indicando que ambas existen dentro de una misma línea, que originalmente sería conectada en algún punto. El problema es que el fallecimiento del autor lamentablemente vino y cambió los planes. Tanto su vida personal como su obra quedaron eclipsadas y el resultado fue lo que tenemos hoy en día. Gente creyendo que hay una separación entre ambas por los vacíos argumentales y por los problemas legales que ya venían sucediendo. Nadie tenía previsto algo como esto, que el autor del manga más famoso de los últimos tiempos dejara este mundo a mitad de un proyecto en donde estuvo muy involucrado. Fue simplemente inesperado. Por ello, es prácticamente obvio que existan irregularidades en ese proyecto. De hecho, sería raro que no los hubiera, o que todo fuese explicado en la primera parte si acaso se tenía planeada una continuación. Es casi imposible que Daima, con todos los problemas que evidentemente tuvo, saliera explicando y conectando con cada una de las cosas de Super. El tema Raimus, los Namekianos o el Super Saiyajin 4 fueron esa clase de cosas y sinceramente no sé cómo hay gente que espera que todo eso se explique en solo 20 capítulos. ¿De verdad esperaban que todo eso se conectara perfectamente con diálogos infinitos porque el fandom simplemente necesita que todo se conecte en la primera parte? ¿En serio? Sí, sé que no todos piensan así, pero hay un sector de la fanaticada de Dragon Ball que simplemente no entiendo. Por un lado están los que conocen y disfrutan el producto conforme va saliendo, por otro los que no tienen ni idea de lo que es Dragon Ball pero que creen que saben porque se vieron la serie una sola vez por televisión abierta, y por otro lado los haters que por cualquier cosa tachan la obra de repetitiva o de incongruente, cuando mucho de eso que critican se explica en el mismo manga. Y no digo que Toriyama haya sido perfecto en su obra, porque no lo fue. En su momento se cometieron errores por diferentes sagas, pero lo de Daima no son contradicciones o errores, sino más bien un producto que no fue terminado por el autor, pero que aún así mantiene coherencia con Super. Según ustedes, Samas y Black son dos seres diferentes. Entonces, ¿por qué su ki es tan parecido? Una de esas cosas es el concepto de integración de Raimus, el dios de los Kaioshin. Y para los que no tengan ni idea pero quieren entender todo este tema de Daima y la funa, les cuento. Una de las cosas por la cual la gente está molesta es porque supuestamente se agregaron cosas que descartan Super, y una de esas cosas es este personaje llamado Raimus, el cual es el responsable de la creación de los universos presentados en Super. El problema es que un sector alega que este personaje suplantó el puesto de Zeno-sama por ser presentado como la máxima autoridad y el creador, y que eso significa que Dragon Ball Super dejó de ser canon. Lo que la gente no entiende es que eso es justo lo que hacía falta en el manga de Super. Sí, contrario a lo que la gente piensa, Raimus era la pieza que faltaba para entender de mejor manera la jerarquía de los dioses, ya que su implementación, además de darle origen a los universos, explica que los dioses, dependiendo de su rol, son dirigidos por una entidad superior que corrige y selecciona a los mejores candidatos. En este caso, Zeno-sama y Raimus vendrían siendo seres opuestos, que mantienen cierto equilibrio, como el Supremo Kaiosama y el dios de la destrucción.
Dicho lo anterior, podemos decir que en lo que respecta al jefe de los Kaioshin hay una tremenda compatibilidad que explica el funcionamiento de tales entidades, pero lo mejor es que existen más detalles, igual de claros que este. ¿Qué? Cuenta. Ajá. Como por ejemplo el tema del origen de los Namekianos, mencionado en Dragon Ball Daima, pero señalado desde Dragon Ball Super. Y es que en el capítulo 69 del manga se dijo que la especie provenía de un reino del cual emigraron hasta llegar a los universos. Hasta ese momento se especulaba que tal vez era el reino de los dragones o algún lugar lejano donde recibieron el conocimiento. Sin embargo, fue gracias a Daima que se retomó el tema, revelándose que, en efecto, tal y como lo había dicho Dragon Ball Super, los Nameks provenían de un reino externo llamado Reino de los Demonios. Hasta ese momento parecía un simple comentario escrito por Toyotaro Toriyama, pero con el tiempo se demostró que eso se incluyó en el manga porque ya se tenía planeado el proyecto de Daima. Y si esto no fuera suficiente, tenemos también la mención de la existencia de varios universos y la aparición de los Kaioshin de Dragon Ball Super. Todo esto en el anime que según algunos parte desde otra línea canon. A ver, si de verdad se tiene planeado crear una línea distinta, ¿por qué se utilizaron diseños, datos y orígenes aparecidos solo en Dragon Ball Super, no en Z? ¿Por qué no se crearon personajes distintos, diferentes, diseños que no hayamos visto o inclusive una noticia donde se descartaba el proyecto? ¿Por qué la ubicación cronológica, el tema Raimus, los universos, el origen namekiano y los Kaioshin encajan tan bien con Super? La respuesta es clara, porque en realidad ambas obras pertenecen a la misma línea como debe ser normalmente. Así que tenía razón. Pero entonces, ¿qué hay de aquellas cosas que parecen contradecir los datos de Super? Ya hablamos de las conexiones, pero ¿qué de aquellos momentos y afirmaciones que no cuadran? Uno de los más famosos es la transformación de Vegeta, el Super Saiyajin 3 que no fue mencionado ni apareció en Super. Pues bien, si analizamos la personalidad del Saiyajin y los hechos ocurridos en ambas obras, la respuesta está en la personalidad del personaje que seguramente decidió tomar un camino distinto al de Goku, puesto que en Dragon Ball Super se demostró que la tercera fase podía ser alcanzada por el segundo estado, siempre y cuando el peleador aumentara su nivel de pelea. Esto lo vimos durante la pelea entre Goku y Trunks, donde se dijo por boca del mismo Vegeta que Trunks estaba peleando al mismo nivel usando solo el segundo estado. Otro ejemplo lo tenemos en la batalla contra Bills, donde se dijo por boca del maestro Roshi que el nivel de Vegeta había superado al de Goku. Ambos ejemplos habrían sucedido cronológicamente después de Daima, por lo que se puede concluir que Vegeta, a pesar de conocer la tercera fase y dominarla, habría decidido aumentar su nivel desde la segunda fase, cosa que tendría todo el sentido del mundo, ya que desde siempre Vegeta ha tomado caminos distintos, ya sea motivado por el hecho de no imitar a Goku o por el simple hecho de no ser apto para ese camino. En la saga de Cell vimos algo de esto, pues en aquel tiempo el príncipe no imitó el entrenamiento de Goku, a pesar de haber aceptado que había sido acertada la idea de controlar la fuerza del Super Saiyajin base. En la saga de Moro también lo vimos, a pesar de tener el acceso de usar la teletransportación, él mismo decidió no seguir los pasos de su compañero, optando por no usar la técnica de nuevo. Y lo mismo parece suceder con el Super Saiyajin 3, aunque posee la capacidad de usarla, seguramente decidirá no usarla para continuar desde otra línea. Y eso es algo que, como digo, tiene todo el sentido y lógica si hablamos de Vegeta. Por otro lado, tenemos el tema más famoso y controversial, el tema por el que muchos casi que confirman la descanonización de Super o Daima, dependiendo de qué proyecto odien menos. Una transformación que sí, apareció no de la mejor manera ni contra el mejor villano, eso creo que todos o la mayoría estamos de acuerdo, pero lo que sí me parece necesario comentar es la situación del por qué no fue utilizada en Super y por qué incluso se dijo que la tercera forma era la más poderosa. ¿Por qué Goku, si ya conocía el cuarto estado, no accedió a él en su pelea contra Bills? Bueno, para responder a esta pregunta debemos ir al momento en el que se consiguió dicho poder, y es que esta forma, como todos sabemos, se logró mediante magia namekiana del mago Neva.
Poco se dice sobre el tema, pero la evidencia deja sin lugar a duda que la transformación se consiguió gracias al poder namekiano que claramente activó células que activaron el poder Osaru. No fue que Goku pudiera usarla previo al combate, sino debido a la energía mágica del namekiano. Y ahí está la clave, la transformación está conectada a Neva y para funcionar depende de ese vínculo. Esto se puede comprobar con el mismo Dende y las esferas de la Tierra, pues en los episodios iniciales de Daima se explica que la magia namekiana puede ser cancelada cuando el mago es llevado a otro reino, y esto se confirmó en la misma obra cuando el joven Dende fue raptado para impedir que se siguiesen usando las esferas, objetos que como podemos ver siguieron funcionando incluso con el joven rejuvenecido hasta que fue llevado al otro reino. Esto implica que la magia de los namekianos funciona solo cuando el mago se encuentra en el mismo lugar, pero es cancelada cuando el anfitrión parte a otro lugar fuera de ese reino, y esto, como digo, se confirma por el mismo Neva. Es decir, no es que la transformación funcione solo en el Makai, o que tenga un tiempo límite, sino que ese poder mágico que activó la transformación solo funcionará cuando Neva esté presente, pero cuando pasen al exterior y vuelvan al universo 7, Goku debería ser incapaz de utilizarla por la desconexión con la magia de este namekiano, cosa que como vimos aún no sucede por seguir en el mismo mundo. No obstante, eso no implica que por méritos propios sea imposible activarla en el futuro, dado que, como vimos, la función de la magia solo fue activar células estimuladas por la cola Saiyajin, detalle que ya hemos hablado en este canal en otros videos y que hemos concluido que legítimamente se puede controlar cuando se controle el poder Osaru. Por último, tenemos la fusión de Kibito-Shin, un suceso que también parece contradecir lo dicho en Super por haber mostrado la separación de Shin y Kibito antes de tiempo. Por ahora, sobre este tema no hay una respuesta directa sobre el tema, pero lo que sí está claro es que la subtrama seguramente será explicada en alguna secuela donde veamos la razón del por qué se volvieron a fusionar. Sin embargo, una de las cosas que sí podemos explicar es el motivo del por qué Majin Buu no los ayudó por segunda vez en Super. La respuesta puede ser más simple de lo que parece, y es que en esta serie se explicó que Majin Buu suele tomar siestas largas, casi imposibles de interrumpir. Por ello, lo más lógico es que tuvieron la necesidad de fusionarse cuando Majin Buu estaba dormido, y por lo tanto la fusión se mantuvo hasta la pelea de Goku contra Bills. Y bueno, esa sería la explicación. ¿Qué pasa? ¿Estoy mal? Oh. Pues no, yo creo que estás en lo correcto. En fin, como puedes ver, Dragon Ball Daima está más conectado de lo que pensamos a Dragon Ball Super. Es solamente este último punto el que falta por ser conectado al 100%, pero todo lo demás guarda similitudes, explicaciones y congruencias dentro del manga del autor Toriyama. Así que creo que debemos ver con otros ojos la última obra de Toriyama y comenzar a ver los capítulos con más detalle antes de soltar opiniones y juicios sobre las supuestas contradicciones que hay en cosas como el Super Saiyajin 4, que ya comprobamos tienen explicación. Pero bueno, si les ha gustado este video los invito a dejar un like, pero sobre todo a comentar como todo un Saiyajin. Díganme lo que opinan sobre el tema, ¿ya conocían cada uno de los puntos que hablamos en este video? Chicos, también los invito a que se suscriban activando la campanita para que YouTube les notifique todo lo que subo en este canal y no se pierdan lo que subo. Yo soy Tadashi y nos vemos en la próxima. ¡Chau!